Actividad en clase, ecopolítica, día 10 de agosto. Se basa sobre un audio video que tocaba ver sobre las diferentes crisis económicas generadas en el mundo. Se podía ver un video, se podía leer un artículo, una noticia, una opinión, y basándose en eso se tenía que establecer una exposición o bueno, sí, un audio sobre un video de 10 minutos para publicarlo en el tablón. El tema que yo escogí pues fue global y leí un artículo que se llamaba La economía global afronta la amenaza más grave desde la crisis a medida que el coronavirus se propaga. Se trata sobre, como su título lo dice, eh, la caída de la economía y la crisis que comenzó a generar esta pandemia que estamos viviendo, que porque pues el coronavirus presenta mayor peligro para la economía desde la crisis financiera, porque pues se propaga desde China a otras regiones ocasionando como pues sufrimiento humano y agitación económica, genera problemas de salud y más que todo el riesgo de mayores restricciones para el traslado de personas, bienes, servicios. También se puede ver pues bajas en la actividad económica, pues más que todo en la comercial y en la confianza de los consumidores, así como desaceleración de la producción. Las perspectivas económicas intermedias presentan pues un escenario que aplicaría en el mejor de los casos en el cual la magnitud del coronavirus se contiene ampliamente como una perspectiva de efecto dominó, de contagio más extendido, porque pues fue lo que pasó. Se originó primero pues en Asia, se fue expandiendo, ya luego Europa y finalmente pues cuando llegó a Latinoamérica sufrimos más bien como un contagio más lento, fue menos acelerado, pero la crisis se ha vivido mucho más, o sea, se ha sentido como más el impacto de la crisis económica, porque digamos acá en Colombia, para evitar el abochornamiento y la falta de UCIs, eh, pues la cuarentena inició demasiado rápido y las personas no podían pues ir a trabajar, la gente que vivía al diario digamos, se quedaron sin pagar, no sé, los que vivían en pagadiario se quedaron sin una vivienda, las personas que trabajaban por lo menos en Transmilenio, en transporte masivo, se sostenían de eso y ya no pueden llevar alimento a sus casas, no hay papa, no hay nada. Al principio pues la gente entró en desespero, entraron en pánico y se veía gente comprando masivamente en los supermercados, en las tiendas de barrio, no había mercado por ningún lado los primeros 4 días del simulacro y o sea fue demasiado terrible y yo creo que realmente fue que hubo como una mala información de parte del gobierno, de los medios de comunicación, porque si a uno le explican como venga, vamos a tener una cuarentena, va a pasar esto y lo otro, yo creo que la gente tiene como un día para abastecerse y no ir como animales a acaparar todo lo que se encuentra en un centro comercial, en un supermercado, en una tienda. O sea, creo que son casos ya demasiado puntuales. Y pues en ambos casos la OCDE hace un llamado a los gobiernos para actuar de manera inmediata y limitar la propagación del coronavirus. Pues para proteger a las personas y a los negocios de sus efectos y apuntar más bien como a la demanda de la economía. Pero pues en el escenario más optimista de brotes fue en países fuera de China y se espera como la pronunciada desaceleración del crecimiento, ya que pues se vio esa crisis en Italia, en España, que fueron países demasiado afectados, que tenían 1000 muertos diarios, ya que cuando se fue aplanando el pico ya fue diferente.
Y realmente creo que en Colombia estamos lejos de eso, porque se suponía que la reactivación de la economía comenzaba en agosto según los pronósticos, pero para el mes de agosto estamos teniendo los picos más altos durante la pandemia y eso realmente afecta demasiado la economía porque la gente sigue encerrada, no trabajan, digamos las personas de los eventos, de los bares. Creo que esa gente sí tendrá que reinventarse y buscar como un nuevo horizonte porque estamos muy lejos de reunirnos otra vez, de salir a fiestas, de todos esos encuentros masivos de gente. Creo que estamos muy lejos de eso porque pues hasta que no haya una vacuna, hasta que ya la gente empiece como a desarrollar más defensas y más anticuerpos, que pues puedan protegerse, pero de todas maneras creo que todos estamos propensos a algún día contagiarnos del COVID. También pues se puede ver que realmente la moneda colombiana es la segunda más devaluada después de la de Venezuela y en Colombia nunca se había visto un precio del dólar tan alto como el que se vio en esta pandemia, que fueron casi 4.500 pesos el precio del dólar. Y eso pues eleva el precio de todo, baja un poco el precio de las exportaciones, el valor del PIB o Producto Interno Bruto decrece muchísimo. Y bueno, también basándonos de pronto no tanto en lo del COVID, creo que pues por lo menos Colombia, aparte de que aquí la corrupción pues reina entre el gobierno y entre las personas con poder, creo que no veníamos bien basándonos en la palabra economía desde hace mucho, ya que pues por lo menos tenemos una deuda externa inimaginable que obviamente por la pandemia creció demasiado, se hacen inversiones supremamente innecesarias y pues ahorita el gobierno es el que le está brindando muchísima ayuda, entre comillas, a las personas, de pronto con la repartición de mercados, de pronto con sus transmisiones para recaudo de fondos, de mercados, de productos en físico. Pues creo que también cabe aclarar que los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía son objetos de múltiples polémicas, ya que como pues todo análisis histórico y económico se une muchísimo a la idea política. Porque pues en cualquier caso, yo creo que todo el mundo coincide en que esta se ocasionó eh, por grandes impactos que realmente pues marcan el final de una época y obviamente el inicio de una transición hacia un nuevo orden mundial que realmente consolida la Segunda Guerra Mundial. Y muchos autores ven como la Gran Depresión una consecuencia indirecta de la magnitud de los cambios que se produjeron, porque ahí vimos qué países fueron los que se hicieron realmente ricos con la producción de las armas, con los uniformes, con todo, o sea, todo lo que se necesita para una guerra, que realmente es solicitado por el Estado. Y muchas veces no se solicita en el país que está armando la guerra, sino se va a otros lados y empieza a moverse la economía full. Pero así como se empieza a mover la economía full para algunos países, para los afectados, para los que atacan, todo empieza a irse de nalgas al estanco. Por lo menos la preparación pues del conflicto bélico y más que todo su ejecución supuso un incremento de gastos militares y obviamente las estimaciones iban entre 260.000 y 340.000 millones de dólares de la época. O sea, para hoy en día eso es un platal. Y para hacer frente a esos gastos extraordinarios se recortó el capital. ¿Por qué? Porque obviamente como se iba a comprar en cantidad y se exigía calidad, se llega como a un acuerdo entre el vendedor y el comprador para que ninguno de los dos pierda y ambos ganen. Por lo menos pues en Reino Unido, Alemania y Francia, la financiación de las acciones bélicas
no fueron cubiertas con los ingresos de carácter ordinario, sino que la gran mayoría de los gobiernos se endeudaron fuertemente, o sea, hasta el extremo, recurriendo a campañas propagandísticas de carácter patriótico, y se generaron fuertes presiones inflacionistas. Creo que eso pues fue todo, y cabe aclarar que no pude mostrar mi cara por motivos personales. Estoy un poco enferma y en este momento pues no me veo bien. Gracias.